no debemos tomar evidencia o enviar evidencia de todos los apuntes, solo el ejercicio desarrollado. ¿Listo? Pilas con eso, porque algunos decimos eso y me envían 10 fotos. No, los apuntes no. Los apuntes los debemos tener en el cuaderno, pero más que los apuntes, solo el ejercicio que pues voy a mencionarles antes o después de haber visto el video. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el video para que todos estén muy atentos. Doy pausa acá un momento. Listo. Juan, ¿nos va a decir algo? Sí, pero una pregunta. La pregunta ha dejado como matemáticas. O sea, yo la tengo que recuperar, la del quiz, pero ¿cómo la recupero? Porque si no he dejado nada más para recuperar la del quiz. Bueno, comentarios sobre el quiz. Siempre intentemos, por ejemplo, si hay excusa de pronto de no asistir a la clase, yo creo que la excusa debe estar a primera hora. ¿Listo? No, si no asistimos. Profe, la evaluación que usted dijo antes, que dice que la sesión ha caducado. O sea, que yo la tengo que recuperar. Por eso mismo. De aquí en adelante, quiz, por ejemplo, si usted no va a asistir a clase, a primera hora tiene que avisar. Cuestión que el director del curso de una vez notifique en la asistencia que tiene excusa. De no ser así, los quizzes no son recuperables, porque pues, ¿cuál va a ser la idea de yo volver a activar eso si las respuestas ya las dimos? Entonces, pilas con eso. Como es el primero, la opción de esto es, si tomamos apuntes del tema, enviar los apuntes y enviar notificación ahí, profe, se presentó dificultad, no puede asistir, bueno, lo que se le haya presentado. Pero ya después los quizzes no van a ser recuperables, a no ser que la excusa esté desde temprano en plataforma, ¿sí? O sea, si usted ya tiene la excusa, obvio sí, pero tiene que estar a primera hora. No es que estuvimos en el quiz, profe, es que pasó esto, no. No hay excusa alguna. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo hace para recuperarlo? Enviando, si hicimos apuntes y demás del tema, envíelos y pues comentando cuál fue la dificultad que se le presentó. Pues para tomar una apreciación. Obviamente, la apreciación no va a llegar ni a un 60%, o sea, diría yo, ni a un 60%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues hay estudiantes que sacaron, por ejemplo, digamos, 60, 70, y no sería justo que alguien que no presentó el quiz y simplemente envía unos apuntes se saque la misma nota. Entonces, de pronto es para que no quede un 10, pero sí podría quedar un 30, un 40, para que no quede un 10. Tengamos en cuenta eso. ¿Listo, muchachos? Bien, entonces, eso entonces para que lo haga, si quiere enviarlo, lo puede enviar. Entonces, muchachos, acá continuamos. Por favor, yo voy indicando qué vamos a copiar. Es algo muy puntual. Por ahora debemos tener nuestro título, Teorema de Pitágoras, y muy atentos, yo voy indicando entonces qué van a copiar. ¿Listo? En el que vamos a explicar qué es el teorema de Pitágoras. Y bueno, lo primero de lo que tenemos que hablar es que el teorema de Pitágoras funciona solamente con triángulos rectángulos, o sea, con triángulos que tengan un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Listo, primer apunte o lo que vamos a escribir ahí. Tener en cuenta que el teorema de Pitágoras solo se aplica para triángulos rectángulos. El que no recuerde que es un triángulo rectángulo es el que encontramos ahí, que estamos viendo en este momento en mi pantalla, que tiene un ángulo de 90 grados. Eso es algo supremamente importante. Si no es un triángulo rectángulo, pues no se cumple o no se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Eso es como una notica ahí que deben de tener en cuenta. Listo, hay un minutico para que pues terminen y ya sigamos con el video. Otra cosa que tenemos que dejar claro es que el teorema de Pitágoras sí habla de un triángulo, pero a lo que se refiere es a los cuadrados que se pueden dibujar en cada uno de los lados del triángulo, acordándonos que el lado más largo del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Bueno, ahí a continuación nos van a mostrar qué nombre le damos. Puede ser que algunos nos referimos como lados, algunos los llamamos catetos, pero siempre el lado más largo de ese triángulo rectángulo se llama hipotenusa. ¿Listo? Entonces, si quieren ahí debajito de esa notica que colocamos, dibujen el triángulo y colocamos que pueden llamarse lados, catetos, ¿listo? Como ustedes lo quieran llamar, no importa.
y el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Entonces ahí dejo el video mientras ustedes van copiando o haciendo su triángulo y demás. ¿Te ven? ¿Él dijo todos los lados del triángulo? No, en este caso el más largo es hipotenusa, que es el que estamos viendo ahí, y los otros dos que son los más, o sea, que son más cortos que la hipotenusa, siempre se llaman o lado 1, lado 2, o cateto 1, cateto 2, como quieran llamarlo, no hay ningún problema como ustedes los quieran nombrar. ¿Listo? Y los otros dos lados, que son los, obviamente, si este es el más largo, los otros dos son los más cortos, se llaman catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras habla de los cuadrados que se pueden formar sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, y sobre los catetos, que son los lados más cortos. La verdad, no importa las letras que uno le ponga a los lados del triángulo, lo importante es que tengamos claro que se habla de la hipotenusa y de los catetos. Entonces, pues para este caso voy a ponerle la letra a este cateto se va a llamar A, este cateto se va a llamar B, y la hipotenusa la voy a llamar C. No se afanen por la letra, si ustedes quieren pueden ponerle la A, la B y la C. Listo, aquí como mencionan, hasta el momento no vamos a copiar nada más de lo que hemos hecho ahí, ¿listo? Porque voy a hacer una aclaración, vamos a trabajar con una fórmula general para no confundirnos. Aquí nos mencionan que podemos colocar cualquier letra, entonces pues miren que ahí colocamos A, B y C, pero generalmente el teorema de Pitágoras está determinado con una fórmula y con unas letras específicas, entonces vamos a ver el video y ya les voy a indicar cuál es la fórmula general que vamos a tener en cuenta para que más adelante no nos confundamos y digamos, si alguien dice A, pues ya sepamos a cuál A nos referimos. O si decimos H, a cuál H nos referimos. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, nuestro triangulito, que se llaman catetos o lados, hipotenusa, y hasta ahí dejamos. Yo les voy indicando qué más vamos a colocar. ¿Listo? Eso es lo de menos. Lo importante es que tengan claro que los catetos son los más pequeños, miren que los dibujan con rojo, y la hipotenusa es el lado más largo, y obviamente lo dibujé con otro color para aclarar que hay que ver las diferencias. Entonces, el teorema de Pitágoras habla de que el cuadrado de la hipotenusa, entonces obviamente tenemos que dibujar un cuadrado, el cuadrado que se puede dibujar sobre la hipotenusa tiene la misma área o es igual a los cuadrados que se dibujan en los catetos. Entonces, obviamente, como lo vemos, estos dos cuadrados son más pequeños que este, y lo que dice el teorema de Pitágoras, como les digo, habla de los cuadrados. Entonces, este se llama el cuadrado del lado C, entonces lo voy a escribir así, el cuadrado del lado C. Este sería el cuadrado del lado A, por eso voy a marcarlo así, el cuadrado del lado A y el cuadrado del lado B. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que el área del cuadrado grande, o sea, C al cuadrado, es igual a el área de los dos cuadrados pequeños, o sea, en este caso sería igual a el área del cuadrado A más el área del cuadrado B. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso yo a propósito dibujé este triángulo, y este triángulo, este cateto mide 3 unidades o 3 cuadritos. Este cateto mide 4 unidades o 4 cuadritos. Y este cateto mide 5 unidades o 5 cuadritos. Y si nosotros miramos el cuadrado de este lado, el cuadrado que dibujé sobre este lado, pues sería 5 al cuadrado, porque por algo habla de cuadrados, 5 al cuadrado, tiene que ser igual a estos dos cuadrados. Entonces, este al cuadrado, 3 al cuadrado, bueno, voy a dibujar primero este, 4 al cuadrado, más, y aquí este 3, este lado, el cuadrado sería 3 al cuadrado. Si hacemos la operación, 5 al cuadrado es 25, y vamos a ver si sí es igual. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, más 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Y como nos damos cuenta, 25 es igual a 16 más 9. Obviamente 16 más 9 también es 25. Entonces, esto sucede en todos los triángulos rectángulos, y obviamente se utiliza para hallar, por ejemplo, cuando no conocemos la hipotenusa se puede hallar, o cuando no conocemos algún cateto y conocemos los otros dos, también se puede hallar. Entonces, dos cositas claras que tienen que quedar de este video. Primero, el teorema de Pitágoras sirve solamente para triángulos rectángulos, tiene que ser triángulos rectángulos. Y lo segundo es que el teorema de Pitágoras habla de los cuadrados.
Entonces, siempre tiene que ser el cuadrado del lado más largo igual a los cuadrados de los lados más pequeños. Obviamente, para eso vamos a dedicar más videos explicando y haciendo ejercicios clásicos del teorema de Pitágoras. Bueno, listo. Entonces, a lo que me refería hace un momento. Entonces, vamos a escribir ahí en nuestro cuaderno fórmula, ¿listo? O expresiones, como quieran escribir ustedes. Y siempre la vamos a utilizar de tal forma. Entonces, miren que podemos colocar cualquier letra, pero pues va a ser lo mismo. Pero generalmente en los libros de texto, cuando vamos a investigar, encontramos que el teorema de Pitágoras está dado ¿por qué? Por h al cuadrado, que h es la hipotenusa, ¿listo? Entonces colocamos ahí h al cuadrado, lo voy a escribir aquí encima de esto, pues para que ustedes lo puedan ver, ¿listo? Con negro. Listo, entonces aquí vamos a escribir h al cuadrado, ¿listo? Es igual, y ahí sí vamos a escribir entonces a y b, no importa, entonces aquí a al cuadrado más b al cuadrado. Esa es la fórmula general o la que vamos a manejar nosotros. ¿Listo? Porque es que a veces, profe, ¿qué colocamos? A, B o C, y no, para no confundirnos vamos a manejar esta de aquí. ¿Listo? Que h al cuadrado es igual a más b al cuadrado. Y listo, bueno, teniendo ya nuestra fórmula, miren que podemos trabajar con los triángulos rectángulos para hallar la hipotenusa, o sea, el valor de ese lado más largo que tiene el triángulo. Pero para ello necesitaríamos tener el valor de los otros dos lados o catetos. Entonces vamos a hacer un ejemplo ahí. Entonces, por favor, coloquen ejemplo ahí en su cuaderno. Y vamos a dibujar un triángulo rectángulo de esta manera. ¿Listo? Entonces vamos, de pronto voy a... ¿Sí? Cuénteme. Que siempre vamos a utilizar cuando hablemos de ese tema. Sí, o sea, siempre como de manera general del teorema de Pitágoras lo vamos a tomar como h al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Listo? Eso lo vamos a tomar así. Para que no nos vayamos a confundir que llega listo, ¿quién es A, quién es B? Bueno, eso no. ¿Listo? Para que no nos confundamos. Vamos a hacer un triangulito, en este caso, de igual como el que vimos en el video. Entonces hagamos un triangulito igualito como el que teníamos en el video. ¿Listo? Y le vamos a colocar al lado A. Entonces, profe, pero ¿cómo hacemos el triangulito? Entonces yo aquí lo voy a hacer. Entonces digamos que aquí lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces aquí. Hago acá la línea, lo voy a hacer aquí encima para de pronto utilizar el tiempo. Acá. Sí, cuénteme. Profe, la H de cambiar de la C cambia por la H. Sí, lo único que hice fue cambiar la C por la H. Pues, ¿por qué? Porque el teorema de Pitágoras es como tal, hallar la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los dos lados. ¿Listo? Es por eso lo cambié por la C por la H, únicamente, esa es la que vamos a manejar. Listo, hacemos este triangulito, ¿listo? Y al lado A le vamos a colocar un valor, pilas, entonces aquí le vamos a colocar un valor de 6, ¿listo? Aquí le vamos a colocar un valor de 6, al lado A. Y al lado B, acá, entonces le vamos a colocar un valor de 4. ¿Listo? Y la hipotenusa, miren que es el lado más largo, no sabemos qué valor tiene. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es utilizar el teorema de Pitágoras, que es h al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, para hallar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Sí? Cuénteme. Que estoy confundida, digamos, esos números tú nos pones para que sea la medida del triángulo, ¿sí? Esa es la medida del triángulo de esos lados. Esa es la medida de los dos catetos o de los lados de ese triángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Lo que vamos a hacer ahí, que es como esto es un ejemplo, entonces ya tenemos el dibujito, ¿cierto? Ya tenemos el dibujito ahí. Entonces, ejemplo, el dibujito. Y ahora pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para que ustedes vean de qué manera se hace. ¿Listo? Entonces, me parece mejor, regálenme un segundo y lo hacemos aquí.
Regálenme un segundo y lo hacemos aquí en el tablero, súper rápido. Entonces, aquí, regálenme un segundito mientras acomodo. Entonces, hagan el triangulito, coloquen los valores y ya vamos a resolver paso por paso el teorema de Pitágoras. Entonces, regálenme un segundo, ¿listo? Dejo de presentar un momento mientras acomodo acá. Listo, muchachos. Ahí ya están viendo mi pantalla. ¿Listo? Entonces, por favor, muy atentos ahí. Muy atentos ahí. Vamos a hacer, pues, el desarrollo. ¿Listo? Entonces, ya estoy aquí tomando los... Regálenme un segundo. Bien, entonces, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? En este caso, el teorema de Pitágoras está dado por, como lo habíamos mencionado. Entonces, es h al cuadrado, que es hipotenusa, es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Listo? Como tenemos nuestro triángulo y nuestro triángulo ya tenemos los valores, conocemos quién es A, ¿cierto? Conocemos quién es B, pero no sabemos qué valor toma la hipotenusa. Entonces, para hacer eso, entonces lo que hacemos es reemplazar en el teorema de Pitágoras. Reemplacemos, entonces, tenemos que h al cuadrado, que es lo que vamos allá, que es la hipotenusa, es igual a ¿qué? Voy a colocar dentro del paréntesis los valores que voy a reemplazar. Entonces aquí, dentro del paréntesis, voy a colocar los valores que tengo en nuestro triángulo. A es 6, esto es elevado al cuadrado, más el otro, ¿qué valor toma? El lado B, ¿quién me puede mencionar ahí? 4. 4. Elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Resolvemos estas potencias. Elevamos al cuadrado esos dos números. Entonces nos queda que h es igual 6 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Quién me puede decir? 36. 36. Gracias. 36. Más 4 elevado al cuadrado. 16. 16. Listo, perfecto. O sea que h al cuadrado es igual 36 más 16, ¿cuánto me da? 52. 52. Muy bien. 52. Ahora, miren pilas que aquí es donde en este paso donde a veces hay dudas. Ahí simplemente lo que hasta el momento hemos hecho es reemplazar los valores de los lados que tenemos. Luego al reemplazarlo, lo que hacemos es elevar al cuadrado, luego sumamos y tenemos que la h al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a 52. ¿Listo? En este caso, ¿qué hacemos ya para el último paso? Lo que hacemos es elevar al cuadrado a ambos lados, porque a veces me preguntan, profe, ¿y por qué se desaparece el cuadrado de la h? Por la simple razón que pasa esto. Cuando tenemos h al cuadrado, lo que hacemos es sacar raíces a ambos lados. Sacamos raíz acá, sacamos raíz acá. ¿Listo? Y nos queda de esta forma. Y cuando sacamos raíz y hay un cuadrado, esa es la razón por la cual se desaparece el número 2. ¿Por qué? Porque este cuadrado, lo voy a hacer con azul, este cuadrado se cancela con la raíz cuadrada. Y por esa razón, entonces, es que nos queda
h únicamente, o sea, hipotenusa. Y ahora sí, ¿cuánto o qué valor tiene la raíz de 52? Que me puede ahí que me ayuden con los valores. O si tiene una calculadora ahí. ¿Quién me da ese valor? ¿Cuál es la raíz de 52? ¿Nadie tiene una calculadora por ahí? Es 13, ¿no, profe? Sí, en este caso la raíz de 52 nos da un número decimal, pero pues en la mayoría de casos nos da un número entero, ¿no? Entonces en este caso nos da 7, que es 7,21. Entonces digamos, coloquémoslo como 7,21. 7,21, ¿sí? Pero en la mayoría de casos nos da un número entero. Gracias, Dylan. Muchas gracias, sí. Yo lo coloco con 2 decimales después de la coma, ¿listo? Y ahora sí, entonces podríamos decir que nuestro triángulo, lo voy a hacer a este ladito, aquí en este ladito, que nuestro triángulo que teníamos inicialmente, 90 grados acá, entonces el valor aquí 6, si digamos que esto era 6 metros, esto era 4 metros, y ya tenemos el valor de la hipotenusa que era el desconocido, ¿no? Entonces decimos que esto es 7,21 metros. ¿Listo? Miren, entonces, no escuché bien. Profe, o sea que al final toca sacarle raíz. Claro, al final toca sacarle raíz, ¿sí? Para poder pues, hallar el valor exacto. Eso, entonces miren que este es el paso, o esta es la fórmula para cuando vamos a hallar la hipotenusa, o sea, el lado más largo del triángulo rectángulo. ¿Listo? Pero entonces ustedes o me podrían hacer una pregunta. Listo, profe, y si tenemos la hipotenusa y tenemos uno de los lados, ¿la fórmula es la misma? Ustedes me podrían hacer entonces esa pregunta. Y no es la misma. Entonces, antes de continuar, para cuando tenemos que hallar uno de los lados, me gustaría saber, ¿hay alguna pregunta de este ejemplo? ¿Alguna duda, pregunta que tengan en el proceso? ¿Nada? Listo, veo que no. Entonces silenciamos micrófonos. Silenciamos micrófonos, muchachos. Miguel, gracias. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer unas aclaraciones ahí para tener en cuenta. Ya copiaron el ejemplo, ¿cierto? Bien, entonces borramos y vamos a hacer ahí unas aclaraciones. Voy a dejar esto por acá. Borro acá esto. ¿Listo? Borro esto. Y las aclaraciones son las siguientes. En este caso, esta fórmula de aquí, ¿listo? Es para hallar la hipotenusa. Entonces coloquemos ahí. Esto es para cuando tenemos los dos lados y queremos hallar la hipotenusa. Entonces aquí, hallar hipotenusa. Para hallar uno de sus lados, utilizamos la siguiente
sea, es la misma, solo que ya se las voy a dejar pues despejándola de cómo tenemos ya solo que es reemplazar y listo. La hipotenusa al cuadrado menos uno de los lados, entonces digamos que es menos b al cuadrado igual a al cuadrado. ¿Listo? Entonces miren que son dos casos que pueden suceder. En este caso, ¿sí? Hallar, cuando tenemos el valor de los dos lados, pues utilizamos la primera, ¿sí? Que es como a nivel general el teorema de Pitágoras. Pero para cuando nos dan el valor de la hipotenusa y uno de sus lados, siempre vamos a utilizar esta de aquí. ¿Listo? Porque tenemos hipotenusa, tenemos uno de los lados y queremos hallar el otro lado. Entonces, la fórmula la transformamos de esta manera. Una pregunta para ustedes, el que me pueda responder. ¿Cuál es la diferencia de esta a esta? ¿O qué fue lo que dice ahí? ¿Cuál es la diferencia de una a otra? De que no le puso... las letras. Listo, cambió el orden, pero específicamente, ¿en dónde está la diferencia? O sea, que alguien me diga, no, profe, pues simplemente es que la explicación. A ver, ¿quién de pronto me pueda decir? La hipotenusa. Eric, listo, le doy la palabra a alguno porque hablan al tiempo. Eric, cuénteme, ¿cuál es la diferencia? Que se resta en vez de sumarse y el orden cambia. Listo, y claro que sí, Eric. ¿Y por qué sucede esto, Eric? Sucede, en este caso, por los datos que tenemos de entrada. Entonces, como ustedes, y si quieren tomar ese pequeño apunte ahí en su cuaderno, cuando vamos allá a la hipotenusa, pues tenemos los valores de los dos lados, ¿cierto? Por esa razón utilizamos esta. A diferencia de la segunda, ¿sí? ¿Qué datos de entrada tenemos? Tenemos la hipotenusa y tenemos el valor de uno de los lados únicamente. Por esa razón, utilizamos la segunda y queda de esta forma. ¿Listo? Eso es, muchachos. Entonces, preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, y una pregunta, ¿siempre se eleva al cuadrado? Sí, siempre se eleva al cuadrado. O sea, la fórmula ahí como está, siempre va a ser la misma. Y siempre se eleva al cuadrado. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo, profe. Listo, entonces regálenme un segundo, ya estoy, o voy a colocar. El ejercicio que debemos solucionar. ¿Listo? Regálenme un segundo mientras y ya lo copio ahí. Entonces, perfecto. Vamos a hacer los siguientes. Hacemos un triángulo rectángulo. Entonces ahí colocamos pilas. Este ejercicio que voy a dejar es el que ustedes tienen que apuntar. Solo el ejercicio. ¿Listo? Solo el ejercicio. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Hacemos nuestro triángulo. ¿Listo? Y decimos entonces que tenemos los dos lados. O sea, por ende, tenemos que hallar el valor de la hipotenusa. Aquí tenemos un valor de 12. ¿Listo? Coloquemos esto en centímetros. Y aquí tenemos un valor de 5 centímetros. ¿Listo? Listo, ejercicio. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? Listo, muchachos. Ese es el ejercicio que tenemos que adjuntar en este espacio. Recuerden, solo una imagen, el ejercicio únicamente. Con el desarrollo así similar como hicimos en el ejemplo. Y el tiempo que nos queda de la clase, nos quedan 19 minutos. Aprovechémoslo para
desarrollar eso y si podemos de una vez ir apuntando. Listo, entonces yo creo que hasta ahí dejo la grabación de la clase para que no se nos extienda tanto y ya estoy